Buenos días, mi grupo está compuesto por María Camila Gallego, Verónica Gómez, Camilo Hernández y yo, Camila González, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la parálisis cerebral. Bueno, la parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y postura que causan la limitación de la actividad, que se atribuyen a alteraciones no progresivas que ocurren en el desarrollo del cerebro fetal o infantil. Sus trastornos motores suelen ir acompañados de alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación y comportamiento, epilepsia y problemas musculoesqueléticos secundarios. Bueno, un poquito de historia. El diagnóstico, la evaluación y las intervenciones de esta enfermedad han sido evaluadas durante mucho tiempo, desde 1843, y fue en este año que el doctor William Little describió la rigidez asociada a contracturas en niños con lesiones en cerebros en desarrollo. Debido a que parecía que muchos de los pacientes del doctor habían nacido a continuación de partos prematuros y muy complicados, el médico sugirió que esta enfermedad era el resultado de la privación de oxígeno durante el parto, durante el nacimiento, lo que dañaba los tejidos cerebrales y que controlaban pues el movimiento. Pero fue pues, tiempo después que se demostró que no solamente era durante el parto, sino que había prenatal, perinatal y postnatal. Bueno, las lesiones cerebrales de la parálisis cerebral ocurren desde el periodo fetal hasta la edad de 3 años. No tiene cura y el manejo de pues el tratamiento como tal es el manejo del síntoma que presenta el paciente. Este es el pilar del tratamiento. La esperanza de vida se relaciona con un número de comorbilidades. Entonces, por ejemplo, una significante proporción de personas con graves comorbilidades viven hasta la vida adulta y por lo tanto la parálisis cerebral se ha convertido en un gran reto para los médicos. Bueno, los registros de la parálisis cerebral de los países desarrollados sugieren que su prevalencia es de 2 a 3 por 1000 nacidos vivos. Entonces, pues la prevalencia es significativamente mayor en los niños nacidos prematuramente, siendo la prevalencia de 40 a 100 por 1000 nacidos vivos, pues para nacidos con menos de 28 semanas de gestación. En muchos estudios de vigilancia, el bajo peso al nacer se ha vuelto más significativo, más importante pues en el lugar de la edad gestacional, ya que es una medida más precisa. Sin embargo, el bajo peso al nacer a menudo implica un parto prematuro. La prevalencia de la parálisis en niños nacidos a término es bastante estática, pero su prevalencia en aquellos con bajo peso al nacer ha disminuido y se ha estabilizado más recientemente. Debido al aumento de la supervivencia de más niños prematuros y gravemente afectados, la prevalencia en general de la parálisis cerebral no ha cambiado significativamente con el tiempo. Uno pues, de los 10 factores de riesgo más asociados significativamente con la parálisis cerebral son las anomalías placentarias, los defectos de nacimiento, bajo peso al nacer, aspiración de meconio, cesárea de emergencia, asfixia al nacer, convulsiones neonatales, síndrome de dificultad respiratoria, hipoglicemia e infecciones neonatales. Bueno, la parálisis cerebral es un trastorno heterogéneo del movimiento y la postura que tiene amplia variedad de presentaciones, que puede ir desde una disfunción motora leve a un compromiso corporal total. Entonces, los pacientes con parálisis cerebral tienen 3 características comunes, que son, unos pueden tener algún grado de disfunción motora, otros pueden tener una lesión del cerebro en desarrollo y los otros pueden tener un déficit neurológico no progresivo. La lesión neurológica, como ya dije anteriormente, ocurre desde la misma fecundación hasta los 3 años de edad, tiempo en el cual ya se ha adquirido un desarrollo motor significativo. Bueno, menos del 10% de las lesiones que terminan en parálisis cerebral ocurren durante el parto, la mayoría ocurren realmente durante el periodo prenatal. Bueno, estos son unos cuadritos donde podemos ver las causas y factores de riesgo para la parálisis cerebral. Entonces aquí al lado izquierdo podemos ver
por ejemplo, las lesiones tempranas de mal desarrollo del cerebro antes de las 20 semanas de gestación, como lo son, por ejemplo, infecciones maternales, como citomegalovirus, mutaciones de COL4A1, quistes porencefálicos, mutaciones genéticas de LIS1, ya en lesiones durante la mitad del embarazo, de las 24 a las 32 semanas de gestación, podemos encontrar causas como leucomalacia periventricular, hipoxia, hipotensión, sepsis, presión por hemorragia intraventricular. Ya en lesiones más tardías en el desarrollo cerebral, encontramos asfixia en parto, infección maternal, ACV, y ya en lesiones postnatales encontramos causas como meningitis, encefalitis, ACV, trauma accidental o no accidental e hipoxia. Bueno, y pues aquí al lado derecho podemos ver tabla de factores de riesgo. En factores prenatales tenemos factores maternos, pues como puede ser infecciones, traumas, sustancias tóxicas, hipertensión, enfermedades autoinmunes. Tenemos también alteraciones de la placenta, como trombosis en el lado materno, en el lado fetal. Como factores fetales tenemos gestación múltiple, retraso en el crecimiento intrauterino. Ya en factores perinatales podemos encontrar prematuridad, bajo peso, fiebre materna durante el parto, infección del sistema nervioso central, hipoglicemia, hemorragia intracraneal, traumatismos, cirugías cardíacas. Y ya en factores postnatales encontramos pues infecciones como meningitis, encefalitis, traumatismos, intoxicación y deshidratación grave. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad. Entonces aquí encontramos unos factores importantes predisponentes para que pues, se pueda desarrollar la enfermedad. Cuando la enfermedad se desarrolla, lo que sucede es que hay una hipoxia, una hipercapnia y una acidosis en el tejido, que inicialmente se va a generar un aumento de la tensión arterial para que haya mayor flujo sanguíneo y así evitar que más áreas se vean afectadas. Pero al final lo que va a suceder es que va a haber una disminución de la tensión arterial, por consiguiente va a haber una disminución del flujo y esto nos va a generar isquemia en el tejido cerebral. Esta isquemia del tejido cerebral va a generar una modificación en la circulación cerebral neonatal y se van a afectar áreas motoras primarias como el sistema piramidal o el área 4 y se van a afectar los centros reguladores del control motor como sería el sistema extrapiramidal y el cerebelo. Entonces, al afectarse estos sistemas, va a haber una falta de control inhibitorio sobre las motoneuronas alfa que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, por lo que va a haber un desbalance entre la excitación y la inhibición, por lo que el control del movimiento pues, se va a ver afectado y por eso vamos a poder encontrar el déficit motor y la espasticidad pues, característica. En la historia natural de la enfermedad tenemos dos puntos importantes. Uno es el periodo prepatogénico y el otro es el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico tenemos que tener en cuenta diferentes factores predisponentes de la enfermedad. Entonces encontramos factores prenatales, perinatales y postnatales. Entre los perinatales encontramos los maternos, por ejemplo, la preeclampsia, que haya una infección intrauterina, disfunción de la glándula tiroides. En la placenta podemos encontrar trombosis o infección de la misma y en las causas fetales, una de las más importantes y por eso la tengo aquí resaltada con amarillo es el retraso del crecimiento. Dentro de las perinatales, que también la tengo aquí en amarillo, es que el niño nazca prematuro, que haya un trauma o que haya una infección. Y dentro de las postnatales, las más importantes pues son las infecciones, donde encontramos la meningitis o la encefalitis, que puede ser por rubéola, citomegalovirus, toxoplasmosis o herpes simple. Pero aquí también encontramos, muy importante, las convulsiones y la deshidratación grave de los neonatos. Entonces, todo esto va a llevar pues, a un daño
cerebral durante etapas críticas o etapas importantes del desarrollo cerebral de los bebés. Y esto primero va a generar unos cambios anatómico-fisiológicos locales, por ejemplo, la espasticidad. Con el tiempo, lo que vamos a encontrar son unos cambios anatómicos fisiológicos, pero ya sistémicos, en donde encontramos el retraso en etapas del desarrollo normal. Por ejemplo, un niño más o menos a los 3 a 4 meses de haber nacido empieza a rodar en la cama. Es normal, es un desarrollo normal. Más o menos a los 6 meses el niño ya se sienta. Más o menos a los 9 meses ya el niño se para. Pues en los niños que sufren de esta enfermedad no se van a llevar a cabo o se van a llevar a cabo en un tiempo en el que ya están muy atrasados, ¿sí me entienden? Entonces, estos son como eh, las primeras signos de alarma. Después encontramos signos y síntomas, pues problemas con la vista, con la audición, con la comunicación, no solo pues verbal, sino como con la comunicación con sus padres. Eh, de ahí seguirían lo que son las complicaciones a raíz pues, de la enfermedad, donde encontramos neumonía, donde encontramos desnutrición, donde encontramos déficit de aprendizaje, crisis epilépticas y ya hacia el final pues, del desarrollo de la enfermedad vamos a encontrar la incapacidad en el que ya los trastornos motores y las agnosias, apraxias, disquinesias ya van a incapacitar como tal al paciente. Y por último, pues que ya es el estado crónico, es donde la enfermedad no va a evolucionar más. Quiere decir que ya en ese punto ya no va a haber aparición de nuevos signos o síntomas. Y un punto muy importante es la prevención. Dentro de la prevención primaria encontramos la que se hace en el periodo prepatogénico, en el que es muy importante pues evaluar a la madre, que se alimente bien, que no sufra de ninguna enfermedad, que no le dé ninguna infección, evaluar el crecimiento pues del feto, cómo se encuentra. Dentro de la prevención secundaria, que ya sería como las etapas iniciales pues, de la enfermedad, es muy importante hacer un diagnóstico temprano para poder realizar terapia y ayudarle pues, a este niño a que su incapacidad sea menor. Y ya la prevención terciaria, que es la que se hace ya como en el estado más crónico como tal de la enfermedad, es una prevención más ligada a no empeorar esa calidad de vida del paciente. Va más a la terapia, a que el paciente nade, ¿no? Pues haga una terapia física y que él no empeore por su misma condición. En la presentación clínica de la parálisis cerebral tenemos que se clasifica de tres maneras, según su topografía y distribución, si es unilateral, bilateral, si es una hemiplegia, una diplegia, una tetraplegia, según el tipo de afectación motora, si es una parálisis cerebral espástica, hipotónica, táxica, disquinética o mixta, y según el grado de afectación motora, si es nivel 1, 2, 3, 4, 5 en la escala GM-FCS. En la espástica podemos ver cómo esta se va a dividir en diplegia, hemiplegia y tetraplegia. La espástica es la más común, aproximadamente el 90% de las personas que tienen parálisis cerebral se ven afectadas por la espástica. La diplegia consiste en una afectación bilateral, en donde ambos miembros inferiores más que todo van a tener un aumento del tono muscular. Estos pacientes cuando están en posición vertical tienden a extender las piernas y generar un movimiento de aducción, generando una posición en tijeras, como podemos ver en la imagen. La diplegia se dice que está asociada a la prematuridad y entre sus causas más conocidas está la leucomalacia periventricular. El 45% de ellos sufre de estrabismo bilateral convergente. Respecto a la hemiplegia, tenemos que hay afectación de un hemicuerpo, hay una hiperreflexia y más que todo está asociada a miembros superiores. Los miembros inferiores también se van a ver afectados, pero más tardíamente. En la hemiplegia podemos ver un signo temprano que es cuando el niño empieza a agarrar los objetos, todo lo hace con la misma mano. Y vamos a ver cómo el otro brazo va a estar parético, con el codo flexionado y en prono y con la mano empuñada.
Eso es uno de los signos tempranos y podemos ver más o menos la representación aquí en la imagen. Las causas más frecuentes de la hemiplegia es la afectación de la arteria cerebral media y esta suele manifestarse aproximadamente en el 90% de las personas después de los 6 meses. La tetraplegia es la forma más grave. Los pacientes presentan afectación de las 4 extremidades y está asociada a múltiples causas patogénicas. Se dice que puede estar asociada a infecciones a nivel del sistema nervioso central intrauterinas, malformaciones cerebrales o leucomalasias multiquísticas. El paciente va a tener una presentación clínica en donde va a tener una espasticidad generalizada, opistótonos, microcefalia, dificultades en el habla o de una disartria grave, dificultades en la alimentación y trastornos respiratorios. La disquinética significan el 7% de las parálisis cerebrales. Se subdividen en distónica y en coriotetóxica. La distónica está caracterizada por contracciones musculares involuntarias, que son a nivel de tronco y músculos proximales, como podemos ver en la imagen. La coriotetóxica es una mezcla de la coria más atetosis, en donde la coria básicamente son los movimientos bruscos, repetitivos, asimétricos que se dan, y la atetosis son movimientos mantenidos, involuntarios y lentos. En la parálisis disquinética el diagnóstico se realiza entre los 24 y los 36 meses. Estos pacientes más que todo tienen afectaciones a nivel de los ganglios basales y el tálamo y se va a ver muy afectado tanto el lenguaje como la masticación y la alimentación por las afectaciones de la musculatura bucofaringiolar. La parálisis cerebral atáxica, hay una oscilación del tronco para intentar mantener la posición de sedestación, hay hipotonía y hay descoordinación en el movimiento o ataxia. Y usualmente se asocia a hipoplasia o disgenesia del vermis y los hemisferios cerebelosos. Usualmente estos pacientes en el primer año de edad van a presentar un síndrome cerebeloso consistente en hipotonía, ataxia, dismetría, el patrón mixto, en donde no predomina ninguna afectación sobre otra, y el patrón más común es la discinesia más la espasticidad. La parálisis cerebral está asociada a múltiples trastornos como lo son el retraso mental, la epilepsia, los trastornos auditivos y visuales, trastornos digestivos, trastornos respiratorios e incluso a nivel de articulaciones, entre otros. El diagnóstico de la parálisis cerebral es predominantemente clínico, en donde es muy importante tanto el examen físico como una historia clínica detallada, en donde podamos ver factores que predispongan a tener una parálisis cerebral perinatales, prenatales y postnatales. Como también tenemos que ver que el examen físico sea muy detallado y muy riguroso, en donde le valore la función motora, se le valore el estado de actividad, se le valore el tono muscular, los reflejos osteotendinosos, los reflejos primarios, los reflejos posturales, entre otros. Se debe sospechar una parálisis cerebral si el paciente presenta retraso motor, patrón anormal del movimiento, persistencia de reflejos primarios como lo son el reflejo de succión, el reflejo de presión plantar, de presión palmar, el reflejo de Babinski, el reflejo de Moro, el reflejo del gateo, marcha o escalada, entre otros. Si hay persistencia de esos reflejos primarios y si hay retardo de la aparición de reflejos posturales como lo son el reflejo de Bofta, el reflejo de tracción, el reflejo de suspensión horizontal de Collis, el reflejo de suspensión vertical de Pfeiffer, el signo de Landau, entre otros. Y también tenemos que sospecharla si hay un tono muscular anormal, sea hipotonía o sea hipertonía. Se recomienda un seguimiento neurológico por parte de pediatría en aquellos pacientes que tienen factores predisponentes o factores de riesgo, e incluso todos los pacientes en donde los primeros 18 meses se les realice un control 2 veces al mes por 6 meses y controles a los 8, 12, 18 y 24 meses para mirar bien cómo está el desarrollo psicomotriz del paciente. Hay muchos signos de alarma para el diagnóstico temprano de parálisis cerebral infantil. Entonces podemos ver cómo el aumento del tono muscular o el tono muscular reducido va a generar un indicio, un arqueamiento en la espalda, poco control de la cabeza, la incapacidad para sentarse ya a los 8 meses de edad, convulsiones o epilepsia que haya sufrido el bebé, movimientos aleatorios y descoordinados, problemas del equilibrio y coordinación, problemas visuales, auditivos, problemas del comportamiento, dificultades del aprendizaje. En este cuadro podemos ver algunas de las características que tienen sobre todos los tipos de afectación motora que puede generar la parálisis cerebral y sus signos de alarma tempranos, que nos permiten generar un diagnóstico temprano y asimismo un tratamiento y terapia física que puedan generar un mejor desarrollo del bebé. La clasificación de la función motora gruesa, que es esta escala, depende de la edad y describe 5 grupos. Esta escala lo que va a permitir es evaluar el nivel de movilidad del paciente. No evalúa ni el tipo ni la distribución motora de la parálisis cerebral,
y no indica la calidad del movimiento, sino que básicamente va a evaluar la forma principal en que la persona se desplaza o se moviliza y se puntúa observando cómo el paciente camina, corre o rueda. Entonces, en el nivel 1 podemos ver cómo el paciente tiene una mínima limitación, pero camina sin restricciones. En el nivel 2 vemos cómo el paciente camina con limitaciones. En el nivel 3 vemos cómo el paciente requiere de cierta ayuda o de un aparato de movilización para efectuar el movimiento y caminar. En el nivel 4 vemos cómo la movilidad está limitada, requiere uso de caminadora para distancias cortas, incluso puede requerir silla de ruedas. Y en el nivel 5 vemos cómo se indica una dependencia total del aparato que te ayuda a movilizar e incluso de personal capacitado para mantener la postura, porque el paciente en este nivel es incapaz de ejercer control voluntario sobre sus movimientos. Entonces, así también tenemos que esta escala va a medir el desarrollo motor potencial, así como también tenemos que esta escala evalúa tanto el nivel de movilidad del paciente como el desarrollo motor potencial. Entonces, tenemos que para el nivel 1 se desarrolla el 90% del desarrollo motor potencial a los 5 años para el nivel 1. Se desarrolla el 90% de desarrollo motor para el nivel 2 a los 4.5 años. Para el nivel 3 a los 3.75 años. Para el nivel 4, el 90% de su desarrollo motor se da a los 3.5 años. Y para el nivel 5, a los 2.75 años. Claramente tenemos que tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo, el desarrollo motor va disminuyendo o se estanca en los primeros años. Es poco probable que un niño en nivel 4, de 4 años, en nivel 4 en la escala, alcance o logre caminar de forma independiente en el futuro. Presentando problemas para el adulto neurólogo, ¿no? Aunque la transición a los servicios para adultos está mejorando, muchos jóvenes con parálisis cerebral lamentablemente pierden el contacto con los profesionales de salud durante este tiempo. A veces debido a la falta de servicios especializados disponibles y debido a las presiones de la adolescencia y la vida adulta. Las personas con parálisis cerebrales, por lo tanto, pueden no hacer transición a los servicios para adultos como se espera cuando abandonan los servicios pediátricos, pero puede presentarse a un adulto médico solo mucho más tarde, a menudo cuando las cosas están yendo mal. El diagnóstico inicial puede haberse realizado en una edad temprana, a menudo sin neuroimagen. Por lo tanto, el médico tratante siempre tiene que reevaluar el diagnóstico cuando conoce a una persona con parálisis cerebral por primera vez. En el recuadro 6, aquí lo pueden ver, se describen algunas potenciales pistas para un diagnóstico alternativo. Aunque la parálisis cerebral es el resultado de una alteración no progresiva del cerebro en desarrollo, los signos clínicos y el nivel de discapacidad pueden cambiar ahora. Esto no es sorprendente considerando la consecuencia de hipertonía de larga duración anormal y el desarrollo esquelético anormal y la formación de contracturas, ¿no? Generando la deformidad musculoesquelética que conduce a una desventaja biomecánica y patrones de marcha más ineficientes desde el punto de vista energético, como caminar agachado. Estos cambios, combinados con aumento de la altura, el peso y la edad natural del paciente, generan una disminución en la potencia muscular, se reduce aún más la movilidad y esta disminución se comienza desde los 8 años y medio de edad en niños con un nivel en el sistema de clasificación de función motriz gruesa entre nivel 3 a nivel 5. A pesar de la disminución de la función motora, las personas generalmente permanecen al mismo nivel de esta clasificación, de este sistema, y cualquier cambio absoluto en el nivel de esta clasificación puede indicar una alternativa progresiva, a un diagnóstico alternativo progresivo. En los subtipos más graves de parálisis cerebral, especialmente aquellos con dificultades para alimentarse, baja densidad ósea, puede volverse problemático con la edad. Sobre todo en las fracturas de alto impacto, de bajo impacto, pueden incluso surgir de la manipulación y el cuidado normal que se lleve con el paciente. Se pueden desarrollar una baja densidad ósea y a través de una combinación de factores, incluida la mala nutrición, la exposición inadecuada a la luz solar, el uso de medicación antiepiléptica e inmovilidad con poca carga de peso en los pies.
Los pacientes necesitan que se controle su salud ósea con marcadores bioquímicos como la vitamina D en sangre, que se miden concentraciones séricas, y especialmente después de fracturas se tendría que mandar exámenes en mediciones de densidad ósea. Los pacientes pueden necesitar bifosfonatos si la baja densidad ósea ha dado lugar a fracturas, ¿no? El diagnóstico y clasificación precisos combinados con una comprensión de la historia natural de la historia del paciente, clínica del paciente, permite al médico diferenciar la parálisis cerebral de las condiciones progresivas genuinas, como la veamos en las tablas. Si hay alguna disminución en dominios como la cognición, la visión o comunicación o nuevos patrones motores, luego de que la persona, luego de entrar a revisión con esa persona, ella tiene que ser inmediatamente reevaluada para una posible condición neurodegenerativa que abarca todo o, o un diagnóstico secundario. Sobre todo la mielopatía cervical en parálisis cerebral distónicas, que es algo en que el médico adulto tiene que estar particularmente atento, debido a que el movimiento constante, el cordón cervical es susceptible a lesiones y la persona puede presentar empeoramiento de la espasticidad, la disfunción intestinal o vesical, parestesias o simplemente debilidad. Estos pacientes también necesitan imágenes del cordón cervical y posible derivación a un neurocirujano para un procedimiento de estabilización debido al movimiento preexistente y debido al preexistente trastorno. A veces puede ser tanto cognitivo y de la comunicación, generando dificultades en esta población y a menudo generando también retrasos en el diagnóstico. Gestión del tono en parálisis cerebral de adultos. Aunque los principios fundamentales del manejo del tono en niños y en adultos son similares, el tratamiento y los objetivos se pueden diferenciar, se pueden diferir. El enfoque en la primera infancia puede ser minimizar la intervención ortopédica y promover el desarrollo normal del movimiento y la postura. De entrada, estos tratamientos suelen ser intensivos, con tratamientos repetidos de toxina botulínica o rizotomía dorsal selectiva o dividida. Los niños gravemente afectados pueden beneficiarse de la estimulación del cerebro profundo, del núcleo, o el baclofeno intratecal. En adultos el cambio es más hacia la autogestión a largo plazo con terapias esporádicas e intervención médica. Los objetivos son basados en mantener la función y más no dirigido a tratar la espasticidad directamente. Es raro en adultos utilizar tratamientos generalizados con toxina botulínica en más de una extremidad debido al número y el tamaño de los músculos involucrados en la espasticidad. En esta situación, pues se prefiere el baclofeno intratecal y no se considera como de último recurso. En la práctica de adultos hay un movimiento para usar estos niveles más bajos de discapacidad específicamente para mejorar o seguir caminando en pacientes que han perdido la movilidad. La estimulación cerebral profunda se utiliza en infancia, en parálisis, pero con menos frecuencia en adultos. Experiencias en algunas citas de algunos artículos sugieren que en los adultos que puede dar pequeñas mejoras a nivel de distonía, pero con poco impacto en capacidades funcionales. Esto contrasta con el éxito de estimulación cerebral profunda en otras condiciones, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson o distonías primarias. Aquí, por ejemplo, tenemos un proceso del baclofeno intratecal y las terapias en los niños. Esperanza de vida. La esperanza de vida es claramente muy importante para las personas con parálisis cerebral más severas. A menudo, pues esto se discute con las familias en el momento del diagnóstico previo o temprano, pero no nuevamente hasta la transición de los servicios para adultos. Datos sobre la vida, sobre la expectativa de vida varían dependiendo del país, pero las estadísticas son similares entre los países desarrollados. Lo que sí difiere es el método utilizado y los ajustes por efectos temporales, como la mejora de la movilidad
para la población general o la disponibilidad de intervenciones específicas como la gastrostomía. La esperanza de vida se relaciona con la gravedad de la discapacidad tanto manual, ambulatoria y visual. Es solo marginalmente reducido en pacientes con leve a moderadas deficiencias. Colbert et al. Informaron que en el Reino Unido la supervivencia de personas con parálisis cerebral con vida en 2 años de edad con 4 deficiencias graves, con un índice de coeficiencia menor a 50, no ambulantes, o sea, no tienen la posibilidad de moverse por ellos mismos o prácticamente no caminan, deficientes visuales o manualmente deficientes, es del 72% a los 10 años, es de 44% a los 2 años, a los 20 años, es del 34% a los 30 años y es del 27% a los 40 años. Aparte, en una revisión de unos datos de California, de una de los textos guías que utilizamos, no se genera evidencia que la esperanza de vida en la parálisis cerebral mejore. Esto puede relacionarse en parte con una mejora en la supervivencia de niños con discapacidades muy graves que previamente podrían haber muerto antes de tener un diagnóstico. Los datos que obtenemos de California sugirieron que durante los últimos 30 años se ha mejorado la supervivencia de los niños con discapacidades muy graves y se ha mejorado la vida, la expectativa de vida en adultos alimentados por sondas. Los cambios fueron más modestos entre los adultos y este estudio estratificaba la esperanza de vida según capacidad motora y el aumento de la alimentación, tanto de forma predictiva, de forma a partir de los 4 años y en términos de años para adolescentes y adultos con parálisis cerebral, ¿no? En esta tabla que vemos acá, se muestra un ejemplo de años de vida adicionales para adultos con parálisis cerebral, donde se proporcionan los resultados masculinos sin los paréntesis, aquí los pueden ver, y los resultados femeninos con los paréntesis, aquí los pueden ver. Y como ocurre en todos los estudios epidemiológicos sobre la supervivencia, estas cifras pues, se deben ajustar a los factores de riesgo individuales, como son la escoliosis, hidrocefalia, convulsiones, condiciones cardiorrespiratorias o insuficiencias endocrinas. Puede ser difícil establecer la causa real de muerte en la parálisis cerebral, ya que los estudios de vigilancia a menudo señalan que la causa de muerte registrada en el certificado de funciones, parálisis severa. Entonces no se ahonda en la causa directa de la muerte del paciente. Para entender la tabla un poquitico más, aquí se nos presenta un rango de edades y aquí se nos presentan varias situaciones, pacientes que son alimentados por sonda, pacientes que pueden ser alimentados por otras personas, pacientes que pueden caminar, tanto con dificultades o con ayudas de herramientas, y la población en general, en donde entre los 15 años no se nota un cambio o una diferencia de entre años entre mujeres y hombres. Pero si ya nos vamos a los 60 años, ya podemos ver una diferencia de edad con respecto a las demás edades, en donde se ve disminuido la estimación de años de vida. Control de convulsiones. La epilepsia es más frecuente en niños y adultos con parálisis cerebral que en la población general. Datos de un metaanálisis que se incluía en el estudio de 1918 niños, se encontró que el 43% de los niños estudiados presentaban o desarrollaban convulsiones generalmente en el primer año de vida. En términos generales, entre más severo sea la parálisis cerebral, mayor es la probabilidad de generar epilepsia. Los niños pueden tener un inicio generalizado o convulsiones de inicio parcial que no se correlacionan con su fenotipo de parálisis cerebral. Y el control de las convulsiones suele ser difícil en personas con parálisis cerebrales, que pueden tener convulsiones más prolongadas y a menudo requieren múltiples fármacos antiepilépticos. Los objetivos del manejo de las convulsiones, como en cualquier persona con epilepsia, son para mejorar la calidad de vida, reducir las convulsiones y sus riesgos asociados, pero evitando o minimizando los efectos adversos de los medicamentos.
Pragmáticamente los médicos deben a menudo equilibrarlas, aceptando que la libertad de convulsiones no siempre es posible sin efectos adversos intolerables sobre estos medicamentos. Existen algunas pautas publicadas para ayudar a la elección de la medicación antiepiléptica para el personal médico en casos de epilepsia infantil y en adultos. Los efectos cognitivos y conductuales son los principales problemas con la medicación antiepiléptica, ya que evitando la politerapia con estos medicamentos, la administración lenta y usando la dosis efectiva más baja, se pueden minimizar esos efectos secundarios. Y es extremadamente importante monitorear tales efectos con la frecuencia de las convulsiones y la calidad de vida en niños con parálisis cerebrales que han fallado con 2 o más medicamentos antiepilépticos, y en ellos se podría valer la pena considerar una dieta cetogénica. En conclusión, el término de diagnóstico de la parálisis cerebral debe utilizarse con precisión, incluyendo una descripción del tipo motor y la distribución motora y el nivel funcional según el sistema de clasificación de función motora gruesa y de las comorbilidades que se presenten. Esto permitirá atender adecuadamente las necesidades médicas, funcionales y sociales de este grupo de pacientes mediante el uso de orientaciones como las de la National Institute for Health and Care Excellence, que son la que nos da las directrices y manejos de las terapias para estos pacientes. Muchas gracias. Finalizando, les dejaremos las bibliografías utilizadas por nuestro grupo y en la descripción les dejaremos estas mismas bibliografías para que ustedes puedan revisarlas. Muchas gracias.